amantes del terror, buenas noches. Soy el señor Ismun. Es un placer estar con ustedes una vez más en mi canal. En esta ocasión presentaremos una pieza clásica del terror, una de las mejores películas de horror en todos sus géneros. Hoy en el análisis de películas de terror analizaremos la película El Resplandor. Que lo disfruten. El Resplandor, o conocido en inglés como The Shining, es una película estadounidense del año de 1980, del subgénero del terror psicológico, dirigida por el famoso director Stanley Kubrick y interpretando a Jack Nicholson, a Shelley Duvall y a Danny Lawrence como actores principales. Esta película está basada en la novela homónima del escritor famoso conocido como Stephen King. La película relata la historia de un hombre que al poco tiempo solitario llega a un hotel en las altas montañas al que se había trasladado con su familia para ocuparse de la vigilancia y el mantenimiento durante el invierno. Empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad paulatinamente debido a una incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar. Se verá inmerso a una espiral de violencia contra su mujer y a su hijo, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Si bien su estreno fue acogido a la frialdad por la crítica, El Resplandor ha sido ganado a adeptos con el tiempo hasta convertirse en una de las mejores películas del oculto, del horror, como en otras películas del cineasta estadounidense. En paralelo con la línea dramática principal se desarrolla otras tramas secundarias que a su vez esconden innumerables representaciones simbólicas, indicios subliminales, referencias sociohistóricas e indagaciones a la índole psicológica en torno a la naturaleza humana, ya sea el mal. Ok, hablaremos un poco de la historia sobre la película, de qué se trata. Es un hotel, como lo mencionamos, en las altas montañas llamadas Overlook. Llega a una entrevista de trabajo como guarda en el invierno a Jan Storer, interpretado por Jack Nicholson, un antiguo profesor que se desea aprovechar de los meses de aislamiento para escribir su novela. Las fuertes nevadas dejan prácticamente el acceso a la carretera durante los inviernos, razón por la cual la dirección del hotel prefiere cerrar el establecimiento al público durante los meses climatológicos más duros y contratar a alguien que se ocupe del mantenimiento. Así se refiere al candidato en la entrevista del administrador del establecimiento, Stuart Ullman, conocido por interpretarlo por Barry Nelson, quien además le advierte de que el antiguo guardia, víctima de una claustrofobia o claustrofobia, concepto por Ullman, define como fiebre de las cabañas, propia de tan prolongado y de tal grado de aislamiento, acabó matando a toda su familia y luego se suicidó a la vez. Lejos de ahí, la esposa de Jack, Wendy, interpretada por Shelley Duvall, y el hijo de ambos, Danny, también conocido o interpretado por el papel de Danny Locke, de 7 años, permanecen en el domicilio familiar en la ciudad de Boulder. Danny no es un niño normal y común, ya que tiene una excepcional capacidad de percepción extrasensorial que le hace evocar episodios pasados que no ha vivido y participar en hechos del futuro. En uno de esos trances, ante el espejo del cuarto del baño, sufre premoniciones horripilantes sobre el hotel al que van a mudarse, y el episodio le hace perder el conocimiento. Solo en la versión de Estados Unidos, una pediatra interpretada por Annette Jackson acude a la llamada de Wendy y explora al pequeño. Ya consciente le comenta que tiene un amigo llamado Tony que vive dentro de su boca. Luego, a solas con la doctora, Wendy, visiblemente nerviosa, menciona también unos problemas de maltrato y el alcoholismo por parte del padre, y unos problemas que ya fueron superados con el tiempo. La familia llega al hotel el día del cierre al público. Durante el paseo por las instalaciones exteriores, el administrador revela que el hotel está asentado sobre un antiguo cementerio navajo, y que mientras se construía, los obreros tuvieron que defenderse de los ataques de los indios. Por su parte, el jefe de cocina, un empleado negro llamado Dick Carawan, interpretado por Scott Proctor, es el encargado de enseñar las enormes cocinas a Wendy y a Danny. Mientras están dentro de una de las enormes despensas, Carawan, sin dejar de hablar con la madre sobre los víveres disponibles, invita mentalmente a Danny a ir a tomar un helado. El pequeño acepta, y a solas los dos, ahora con semblante llamativamente más serio, le explica a Danny que él y su abuela compartían esta habilidad telepática, que lo conocía como El Resplandor. Danny pregunta si hay algo que temer en el hotel, especialmente sobre la habitación conocida, la habitación 237. Halloween le dice a Danny que el propio
hotel resplandece, que guarda entre sus paredes muchas historias y que no todas son buenas. Finalmente ordena tajantemente a Danny que no entre a esta dicha habitación. Pasan los meses mientras que el proyecto de Jack no va a ninguna parte. Danny y Wendy exploran el laberinto de arbustos que hay en el patio del hotel. Wendy comienza a preocuparse sobre las líneas telefónicas, puesto que muchas de ellas dejan de funcionar debido a la fuerte nevada. Por su parte, Danny continúa con las mismas visiones terroríficas sobre las gemelas asesinadas que hay en el interior a guarda. Ya cada vez más frustrado, comienza a actuar de forma extraña y cada vez más violenta. La curiosidad de Danny sobre la habitación 237 es cada vez más y aumenta cuando ve que la puerta de la habitación está abierta. Después aparece con heridas en el cuello y visiblemente traumatizado, lo hace que Wendy acusa a Jack de haberlo maltratado. Jack deambula hasta llegar al vacío salón del hotel. Se asienta a la barra al otro lado, que aparece un camarero, al que el guarda parece reconocer y que al que llama familiarmente como Lloyd, que está interpretado por Rob Turkel. Lloyd le sirve un Voldemort mientras Jack se queja sobre su matrimonio. Al rato que llega la alarmada Wendy, que encuentra ya somnoliento y sobre todo en la barra, le cuenta que una mujer loca que hay en una de las habitaciones es la responsable de las heridas. Jack se adentra a la habitación 237, donde encuentra el fantasma de una mujer muerta, pero le dice a Wendy que no había visto nada, para no preocuparla. Wendy y Jack discuten sobre si deberían sacar a Danny fuera del hotel, y ya de enfadado vuelve al salón, ahora lleno de fantasmas que disfrutan de una fiesta de disfraces. Aquí es cuando conoce al fantasma antiguo que fue el anterior guardia llamado Grandi, interpretado por Felix Stone, que le dice a Jack que debe corregir a su mujer y a su hijo. Mientras tanto, en Florida, Holman tiene una premonición de que algo va mal en el hotel y toma un vuelo hacia el Colorado para investigar. Danny comienza a decir Drenum, 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 que es la versión en español que dice Ratman. Es lo que estaban interpretando en El Resplandor en las dos versiones, hasta que entra en trance y vuelve a hablar con su amigo imaginario. Mientras Jack busca a Wendy, descubre los trabajos de ella para su libro. Cuando lo lee, descubre que ha estado escribiendo a máquina sin parar hojas y hojas con la misma frase: Hard work and no play make Jack the world, que quiere decir todo trabajo y nada de ocioso hace que Jack es un tipo aburrido. Con distintos formatos y estilos, en ese momento se enfrenta a Jack, que la amenaza hasta que ella lo golpea con un bat y él cae por una de las escaleras, quedando inconsciente. Ella consigue llevar el cuerpo hasta la cocina y encerrarle en la despensa. Esto no hace que consiga resolver su gran problema. Ella y su hija están atrapados porque Jack había saboteado la radio del hotel y el vehículo para moverse sobre la nieve. Después Jack habla a través de la puerta de la despensa con Granny, que desbloquea la puerta ya para liberarlo. Danny escribe Demo con un lápiz de labios en la puerta del baño, mientras lo repite en voz alta con voz de Tony. Cuando Wendy despierta y mira a través del espejo, descubre las siguientes palabras que no estaban puestas al revés en la puerta. El espejo dice Monder, que significa asesino. En la versión en español significa matar. Jack comienza a golpear la puerta de la habitación con un hacha y Wendy, cada vez más aterrada, coge el cuchillo de la cocina y encierra con su hijo en el cuarto que está en el baño. Ahí logra sacar a Danny a través del ventáculo, pero este es demasiado pequeño para ella, así que parpadea tras la puerta, dispuesta a hacerle frente a su enloquecido marido. Mientras está aquí con las secuencias más emblemáticas del cine, también conocido como El Resplandor, ya comienza a destrozar la puerta del baño para hacer un agujero por el cual asoma la cabeza y anuncia el diabólico entusiasmo: aquí estoy, Johnny. Acto seguido introduce el brazo para descorrer el pestillo y entonces Wendy aprovecha para clavarle el cuchillo en la mano. En ese momento Jack escucha el sonido del vehículo de la nieve de Haruman. Había alquilado, pero al llegar hasta el hotel y desistente momentáneamente de su presa, se dirige a la entrada para ver quién es el intruso. Al ver que se trata del cocinero, Overlock le espera agazapado y de un certero golpe le clava el hacha en el pecho. El horrible crimen resplandece en el niño, que no puede evitar un grito de pánico. El grito le delata ante su padre, por lo que tiene que huir de su escondite a toda prisa. Mientras tanto, Wendy recorre el hotel en busca de su hijo. Durante el recorrido por los pasillos y escaleras y habitaciones, asiste a alucinantes desapariciones de los fantasmas, al parecer relacionados con el acontecimiento del pasado, que casi la llevan al borde de la locura. Se acerca el desenlace en otro lugar. Jack ha iniciado la persecución de Danny y se adentra tras el laberinto, llamándole con gritos de animal enloquecido y siguiendo el rastro de las huellas del primero en la nieve. El niño, que conoce mejor el lugar que su padre, pone en marcha un ingenioso plan: caminar hacia atrás
sobre sus propias huellas y saltar por una escapatoria lateral, de modo que ya llegará al final de un rastro que no lleva a ningún sitio, mientras que el niño no tiene más que seguir las pistas anteriores para encontrar la salida. Ahí encuentra a su madre y ambos huyen del vehículo que había traído Halloran. Por su parte, Jack, incapaz de encontrar la salida del laberinto y ya muy cansado, muere congelado. En la enigmática secuencia final, la cámara se acerca a la fotografía de blanco y negro mientras suena una melodía de los años 20. La fotografía muestra en el centro a Jack, a un sonriente y rejuvenecido Jack Torrance, y al pie puede leerse que se trata de la fiesta del 4 de julio celebrada en Overlook del año de 1921. Ya resumimos un poco lo que se trata de la película. Ahora vamos a hablar de los personajes que los interpretan. Como Jack Nicholson es Jack Torrance, Shelley Duvall es Wendy Torrance, Danny Lloyd es Danny Torrance, Scatman Cutter es conocido aquí como Dick Halloran, Barry Nelson es Stuart Ullman, Phil Stone David Grandi, Joe Tucker Lloyd como el camarero, Annette Jason es la doctora que sacaron en la versión de Estados Unidos, Tony Burton es Larry Durfee en la versión también de Estados Unidos que sacaron de Resplandor, Barry Denen como Will Whiteshaw, Lisa Bush y Lucy Bush son las gemelas de las hijas de Grandi. Tuvo varias opciones para hacer el papel de Jack Torrance. Barajó varios nombres para el papel principal, entre ellos conocidos como Robert De Niro y Robin Williams. Al primero lo descartó tras verle en Taxi Driver porque le parecía demasiado histriónico para darle el papel a Harrison Ford. Stephen King renega de Nicholson porque pensaba que como había rodado a alguien voló sobre el nido del cuco, el espectador tendería a considerarlo un individuo inestable desde el principio. Por ello King prefería para el papel a Michelle Moriarty o a John Walton o a Marty Sheen, que representaría más fiel al perfil del individuo corriente que se ve abocado gradualmente hacia la locura. En cualquier caso, desde el principio el escritor se le dijo al actor para el papel principal no era negociable. Wendy Torrance, aunque en un principio Jack Nicholson sugirió a Jessica Lange, encajaría mejor en la personalidad de la de Wendy de Stephen King. Shelley Duvall supo muy pronto que ella era la elegida para el papel. A diferencia del personaje de la novela, la de Wendy del film tendría una personalidad vulnerable, débil del carácter y sumisa hacia su marido. De este modo, y según la interpretación psicológica del film, Kubrick quería resaltar con más el machismo como una de las manifestaciones de las relaciones de poder amo-criado, para labrar ese carácter y darle una más credibilidad a lo largo del rodaje. El director la presionó hasta el límite, llegando incluso a humillarla ante todos sus compañeros. Se dice que la escena en que arma un bat de béisbol retrocede por la escalera ante el ataque de su marido, una de las secuencias que más tomadas ha exigido nunca por parte del director del cine. No estaba representando a una mujer aterrada, él estaba literalmente aterrada. En el papel de Danny Torrance, el candidato principal del director para representar el papel del hijo de los Torrance fue Gary Goodley, pero los padres del joven actor lo impidieron, acudiendo que era una película demasiado cruenta para un niño. En la búsqueda de candidatos fue entrevistado unos 5,000 niños a lo largo de 6 meses. Las pruebas coordinadas por el asistente de Kubrick, que fue Leon Vitali, el actor que había representado el papel de Lord Bournemouth en Barry Lyndon, tuvieron lugar en Chicago, Denver y en Cincinnati, ya que Kubrick quería que el acento del candidato estuviera a medio camino entre el de Jack Nicholson y el de Shelley Duvall. Durante el rodaje, el pequeño actor fue protegido de manera especial por Kubrick. De hecho, el niño creyó que todo el momento que estaba rodando un drama, no una película de terror. Tras su papel del film del año de 1982, The Will Autography de Gordon Levy, Danny Lloyd abandonó la carrera como actor. En los papeles secundarios, la decisión de elegir el papel de Dick Halloran Starcote fue determinada por la recomendación de Nicholson, ya que había compartido el reparto con alguien que voló sobre el nido del cuco. Para Lian Beltan, la joven de la bañera, y Melissa Gibson, anciana de la bañera, esta fue una única película en la que intervinieron. Tampoco las hermanas gemelas Lisa Bush y Lucy Bush volvieron a intervenir
en ninguna otra película. Al juzgar por la forma de posar ante la cámara y por su atuendo, algunos biógrafos y críticos han sugerido que el director se habría inspirado en la fotografía ideal de Twain's Rosalind de Nueva Jersey del año de 1967 y tomado por la antigua compañera de New York Bonds, la reconocida fotógrafa Diane Arbus. Sin embargo, la viuda manifestó al respecto que la estética elegida por Kubrick no guardaba la relación directa con esa fotografía. Luisa y Lois son gemelas idénticas, sin embargo, tanto en el libro como en el guion son simplemente hermanas. En la escena final de la entrevista, el personaje de Ullman comenta que las edades de las niñas eran de entre 8 y 10 años. Barry Dent tiene el papel muy limitado y la versión corta de los diálogos como ayudante es el señor Ullman. Annie Jackson, la pediatra que atiende a Danny y a Tony Burton, tampoco aparecen en la versión internacional, si bien figuran en los créditos iniciales. El invitado, que con una enorme brecha en la cabeza briada diciendo "una bonita fiesta, ¿verdad?", es Norman Gay, el editor de la película del exorcista. Las versiones comerciales de Resplandor fueron para el preestreno, que duró 146 minutos, se le conoce como celuloide. La versión de Estados Unidos, que duró 144 minutos, son para las videocaseteras de NTS, y la versión internacional, que dura también lo mismo, de 114 minutos, son para videos PAL. Existen dos versiones comerciales oficiales de Resplandor, la que se estrenó en Estados Unidos y la segunda, más corta, que se distribuyó unos meses después del resto del mundo, la versión que es internacional. La película se proyectó por primera vez al público en el año de 1980. Fue un estreno restringido muy al uso de aquella época, ya que solo se exhibió en medio centenar de las salas de New York y Los Ángeles. Apenas unos días después, el director de la Warner pidieron a los exhibidores que cortaran una escena final, la escena del hospital, y devolvieron la distribuidora a celuloide sobrante, tras ser eliminada físicamente. También en cada una de las copias almacenadas y de los negativos del 13 de junio, se produjo el lanzamiento para el resto de Estados Unidos. Unos meses más tarde, con visita a la exploración internacional, Kubrick volvió a recortar el metraje, esta vez en unos 30 minutos. A la productora justificaba los cortes por la coordinada inicial por debajo de lo esperado. Es posible que el motivo real fuera el descenso del director y reorientar la narración hacia una vértice más abstracta. Para ello decidió minimizar la influencia en la trama de 4 factores que tampoco en el libro como en la versión larga juegan el papel más determinante, que fue en el caso en el hotel con la identidad maléfica en sí misma, el mundo exterior, el alcoholismo del protagonista y el amigo imaginario del niño. En la versión que se estrenó el 26 de septiembre de ese año en algunos países escandinavos y en los meses siguientes en el resto de Europa como en Japón, según algunos analistas, los problemas de ritmo que también argumentó el director para justificar el nuevo montaje resultan simplemente y llanamente incomprensibles, ya que las escenas suprimidas enriquecen mucho más a un fin de múltiples lecturas que hacían incapaz sobre el personaje de Danny y se desvelan matices ocultos en torno a la relación que éste tiene con su padre. En el corte del director, según El Resplandor, se le conoce como FAQ. Las dos versiones del film lanzadas tienen un estatus de corte del director, que son al mismo tiempo, puesto que fue el mismo quien decidió los cortes de cada una. Del mismo modo, para el Movie Censorship.com, las dos contaban con la versión del realizador. De hecho, el curso de un proceso de remasterización para una nueva película en DVD, la Warner volvió a lanzar la versión larga en Estados Unidos y la corta en el resto del mundo. En cambio, en el Internet Movie Database se insiste en que Kubrick prefería el montaje para Europa, y si bien la versión más larga es la más difundida hoy en día, la fría acogida de los primeros fases en Estados Unidos acabó de decidir al realizador para suprimir esta escena, que se desarrolla a modo de epílogo justo como tras desenlace del laberinto de El Nevado, antes de la misteriosa secuencia final de la fotografía de los años 20. En dicha escena, Wendy convalece en la habitación del hospital, recibe la visita del administrador, que la comunica con los investigadores. No han encontrado el cadáver de su marido ni tampoco el del cocinero. Tras la revelación que se suponía da un giro narrativo arriesgado, puesto que venía a proponer nuevas conjeturas, sobre todo lo ocurrido dentro de los muros de Overlook en los meses anteriores. La decisión del director de eliminar esa escena fue controvertida. El consenso general entre los que vieron los primeros
pase a ser a la película quedada mejor sin ella, porque mantenerla suponía que era debilitar la amenaza de Overlord sobre la familia retroducida en el conflicto de Ullman, que apenas había tenido protagonizada en la misma historia. La coguionista Danny Johnson reveló que Kubrick sentía desde el principio cierta compasión por el desafío final de Wendy y el pequeño Danny, y en ese sentido la escena del hospital daría cierta sensación de vuelta a la normalidad de Johnson. En cambio, era partidaria de un desenlace más trágico. Llegó a poner incluso la muerte de Danny Torrance, el caso que el propio director simplemente albergó ciertas reticencias respecto a la escena, hasta que finalmente decidió que era oscura y confusa, y que la película funcionaba mejor sin ella. Tal vez la oscuridad a la que alude Kubrick apunta a un posible paralelismo entre la desesperación de los cadáveres de Jack y Halloran y la tragedia de Doppel Party, mencionada desde un principio que lo estuvimos analizando de esta película. Tocones de árboles cortados por los miembros de Doppel Party. La fotografía tomada por los años 20 después demuestra un nivel de deshielo durante ese tiempo. La crítica también pronuncia favorablemente. Kubrick estuvo acertado al suprimir este epílogo. En cierto modo, los espectadores necesarios en creer que los tres miembros de la familia Torrance residieron realmente en el hotel durante aquel invierno, sea lo que pasó o lo que ellos creían que estaba pasando. Esto es lo que dijo Robert Ebert. No faltaron, sin embargo, voces en contra de la supresión para la actriz principal Shelley Duvall. Kubrick se equivocó porque la escena explicaba algunas cosas importantes, como el significado de la pelota amarilla y el papel como el director del hotel desempeñaba esta intriga. Desde un punto de vista retrospectivo, algunos espectadores han planteado alguna incógnita tras conocer los debates internos del equipo durante el montaje del film sobre la consecuencia de incluirla o no. Fue reflexionar en la escena estuvo desde el principio en el guión, de manera que el doble de personalidad del personaje, Stuart Urban, estaba ya en algún modo presente en el carácter de Kubrick. Quería impregnarle las intervenciones al principio de la película. En las entrevistas y en la visita guiada mientras rodaba en la película, Ullman ya lo sabía de todo sobre Overlord, y sin embargo, bajo la apariencia del anfitrión de los modales exquisitos, previamente se le estaba ocultando los futuros inquilinos. En 1977, un ejecutivo de la Warner Bros., Johnny Callen, envía a Kubrick las pruebas de imprenta de lo que luego sería la novela de Resplandor. Su autor, Stephen King, ya era por aquel entonces un autor de superventas, que ya tras el taquillazo de Carrie podía presumir de sus éxitos en adaptaciones para la gran pantalla. Por su parte, Kubrick llevaba un tiempo con la idea de dirigir el film de terror, y en que unos estos años antes, mientras Barry Lyndon decepcionaba en la taquilla. Otra película de la Warner que él había rechazado dirigir era El Exorcista, dirigida por William Friedkin. Batía récords de recaudación por todo el mundo. Preguntando sobre qué es lo que lo atrajo Kubrick de la idea de adaptar una novela del popular escritor asiduo de las listas de superventa, su productor ejecutivo y cuñado, Hal Halland, desveló que Kubrick quería intentarlo, y en género cinematográfico, aunque con la condición de poder cambiar la novela de King, y esa condición sería garantizada finalmente por un contrato. El guión fue escrito por el propio director con la colaboración de la escritora Danny Johnson. Kubrick había rechazado la versión inicial escrita por el propio King por juzgarla una adaptación demasiado literal de la novela. Además, el realizador no creía historias de fantasmas, por eso implicaría la posibilidad de que hubiera algo después de la muerte, y él no creía que hubiera nada, ni siquiera en el infierno. En cambio, Johnson, que aquel entonces estaba interpretado por el seminario sobre la novela gótica de la Universidad de California de Berkeley, le parecía una opción que encajaba mejor que en su proyecto. En el fondo, Johnson menospreciaba la literatura de Stephen King. Poco después del estreno, en la entrevista concedida de la parisina revista Positivity, declaró: "Entre nosotros, The Shining o Resplandor no forma parte de la gran literatura que da miedo. Es eficaz y funciona sin más, pero precisamente es interesante ver cómo un libro bastante malo puede ser también muy eficaz. Es bastante pretencioso, pero también es cierto que se tiene menos escrúpulos al destrozarlo. Una es consciente de que no se está destruyendo una gran obra de arte". Kubrick, por su parte, se manifestaba en un
entusiasmado con posibilidades del manuscrito. En la primera vez que leía hasta el final una novela de las que envían con visitas a una posible adaptación cinematográfica, me vi absorto en su novela y me pareció que su trama, ideas y su estructura eran mucho más imaginativas de lo habitual. En el género del terror pensé que ahí podía salir una magnífica película. Stephen King nunca ocultó su rechazo hacia el resultado final del proyecto cinematográfico que causaba Kubrick, de no entender las reglas del género del terror. En la novela histórica adopta el punto de vista del niño, mientras que en la película es el padre del protagonista principal. De hecho, una de las diferencias más notables radica en el perfil psicológico de Jack Torrance. Según la novela, el personaje representa un hombre corriente y equilibrado que poco a poco va perdiendo el control. Además, la narración escrita refleja rasgos personales del propio autor. En aquella época marcaba el insomnio y el alcoholismo, además el maltrato por su parte. La de Wendy de King es una mujer fuerte e independiente a nivel profesional y emocional. Para Kubrick, en cambio, no parecía coherente que una mujer así hubiera reportado durante mucho tiempo la personalidad de Jack Torrance. Otras diferencias son la idea del laberinto, que surgió como alternativa a las limitaciones técnicas que suponía recrear setos con formas de animales que cobraban vida, tal como había escrito King. Las dos niñas que interpretan el papel de las hijas asesinadas son gemelas, mientras que en la novela llevaban 2 años. En el libro de King, el número de habitación era el 217, que existe realmente, pero se cambió por la inexistente 237 para no ambientar las potenciales de los clientes. El enlace de la película es distinto a la novela. El título de la novela en el estribillo es We Have She On, de la canción Instant Karma, escrita por John Lennon e interpretada por el grupo The Plastic Ono Band. El rodaje duró 14 meses. El director se empeñó en rodar cada escena cronológicamente según el guión, lo que obliga a mantener en funcionamiento los recordados y principales equipos paralelos de la sonorización. Entre otras muestras de perfeccionismo casi enfermizo de Kubrick se encuentran las siguientes: las tomas de Jack lanzando la pelota contra la pared. Kubrick encargó a una de las unidades que repartieran el lanzamiento hasta que la pelota impactara directamente contra la lente de la cámara, lo que supuso varios días de filmación. La secuencia sería finalmente descartada en la sala de montaje. La pelota que entra en el círculo de choques de Danny debería detener justo a la entrada. El sonido de las teclas cuando Jack escribe una y otra vez la única frase de su novela corresponde a la frase realmente tecleada y grabada con anterioridad. Según el director, con el uso del molde, al impactar a cada sonada, sutilmente directamente respecto a los demás. Sin embargo, algunos críticos se preguntan si la obsesión de Kubrick por repetir las tomas decenas de veces, obsesionado a un afán de perfeccionismo, o bien se trataba de una estrategia calculada. La pregunta es: ¿qué quería Kubrick? Que los actores llegaran al convencimiento de que ellos mismos estaban encerrados en el hotel con otro loco. Es lo que se refiere el director. Lo que dice Robert Ebert es lo siguiente: en el documental de Martin Orsini, grabado por una de las hijas del director Vivian y que se incluye en el DVD, se revela que este hace proyectar a los miembros del reparto la secuencia de las películas del género de terror como Eisenheart, Cabeza Borrada, o el bebé de Rosemary, conocido en inglés como Rosemary Baby, La Semilla del Diablo, o el propio Exorcista, para que entraran en el ambiente. Las filmaciones en los exteriores se hicieron en el lago Saint Mary, en el centro de islotes del Ganso Salvaje. Las imágenes de la secuencia de la apertura, tomadas desde un helicóptero por Gray Marguerite, se filmaron en el estado de Montana. Pertenecen al lago de San Mary, a la carretera de Gonshoten-shun o Gotin-shin Road, que atraviesa el Parque Nacional de los Glaciares. Algunas de las tomas aéreas desechadas por el montaje serían luego utilizadas por el director de Ridley Scott para la secuencia del final de Blade Runner. La fachada principal del ficticio Overlook corresponde en realidad al complejo turístico de Timberlake Long, en la ladera del Monte Hood, en Oregon. El laberinto no aparece en las tomas aéreas porque en realidad no existe. Para la escena del recorrido inicial por las instalaciones se utilizó una réplica de la fachada del sur. También corresponde a las exteriores reales del aeropuerto. Desde Halloman contrata el vehículo de oruga
la versión de Estados Unidos. Se trata del aeropuerto londinense de Stansted. Otra de las hijas de Kubrick, Katarina, colaboró con las localizaciones. Las filmaciones de los interiores, casi toda la película se filmó en un estudio para la creación de las dependencias que estableció Kubrick, y su diseñador en producción, Roy Walker, se inspiraron en los modelos de varios hoteles reales, así los aseos de los caballeros de Gold Room, y se basan en los de Biltmore de Arizona, diseñado por Frank Lloyd Wright, mientras que en el Salón de Colorado, la recepción de los ascensores en el Argonne en el Valle de Yosemite. En este caso, de hecho, la réplica se parece tanto a la original que aún hoy muchos clientes del Hotel Real preguntan al entrar si están en el Hotel Overlook, pero no solo las estancias del hotel se filmaron en realidad en el estudio, también la residencia de los Torres en Bulwer, antes de mudarse al hotel, la habitación Harriman en Florida, o la oficina de alquileres de Durkin, que fue en la versión de Estados Unidos, que incluso las tomas nocturnas fueron del hotel, y la perfección del laberinto se prepararon y grabaron los estudios de Pinewood y Steamship en Inglaterra. Los copos de nieve eran en realidad de polietileno, la nieve del suelo era sal, la bruma vapor de aceite, y la fachada de Overlook una recreación del estudio de la del Tim Burton. Las escenas se rodaron en 6 sets principales: Salón del Colorado, la recepción de Gold Room y las cocinas del ala oeste y exteriores. El Salón del Colorado, donde Jack escribe su novela, era iluminado artificialmente desde las ventanas para recrear el clima de fuertes nevadas al exterior. Los 700.000 vatios de potencia elevada en la temperatura en el interior hasta 43 grados Fahrenheit. La energía necesaria era tal que en una ocasión se declaró un incendio que arrastró las instalaciones, aunque afortunadamente ya se había terminado la fase principal del rodaje. El Resplandor fue la cuarta película que se usa un sistema de filmación novedoso en aquel tiempo, un sistema que supera las limitaciones de la grúa o el dolly. Para unas todas de movimiento en espacios reducidos se le conoció como Steadicam, un estabilizador de cámara con forma de brazo recto que evita que la imagen de la cámara temblara mientras el operador guiara el objeto. La idea consistía en una excelente alternativa al aparatoso y caro traveling, ya que con él obtenía movimientos más complejos al moverse de coste. El creador, Graham Brown, ante ese tal desafío que suponía el proyecto de Kubrick para poner a prueba su invento, quiso asumir personalmente y exhaustivamente esta tarea, que da un ejemplo: proseguir a Dania a una corta distancia por los pasillos del hotel a bordo de un triciclo. Incluimos una compañía de técnicos de sonido y el primer técnico auxiliar de cámara. La cámara debía desplazarse tras el suelo y adaptarse rápidamente a diversas alturas, saltar sobre las alfombras o caer al parque, y para ello se diseñó este carro empujado en una de las tomas hacia atrás, arrastrando por él mediante un sistema articulado. Según afirma el propio Brown, la posibilidad de rodar con este sistema influyó positivamente en la planificación de la producción. Muchos de los tremendamente complejos decorados de Kubrick se diseñaron detenidamente en las posibilidades de la Steadicam, gracias a la cual ya no era necesario quitar las paredes de las habitaciones o hallar el suelo como exigía la grúa. Desde hecho, las escenas en el interior, uno de los decorados, en particular las del gigantesco laberinto de los cestos gigantes, habrían sido imposibles filmarlo por otro medio. La música de Resplandor abre una proyección que se basa en el tema de Dies Irae, un himno fúnebre latino de la Edad Media, remezclado con sintetizadores y voces de Wendy Carlos y Rachel Ellis, que ya habían intervenido en la banda sonora de Naranja Mecánica. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de material original de Carlos, Ellis y Kubrick, prefirió que la ambientación sonora se basara sobre todo en las obras de los autores de la música clásica europea, del francés Hector Berlioz, el húngaro Béla Bartók, el rumano Giorgione Lenti y especialmente el polaco Krzysztof Penderecki. Asimismo, para ambientar la secuencia del pasado del hotel, el realizador recurrió a cantantes y compositores de éxito en las bandas de los años 30, como Jack Hilton y Ray Doble. La selección de los temas ocurrió a cargo una vez más del propio director, que el proceso de sincronizar las grandes musicales del ritmo de cada secuencia fue asumido por el asistente de dirección, el director musical Gordon Stainford, cuyo trabajo con el film es notable por la minuciosa atención a los detalles y por su presencia de la sincronización. Una escena de la que se habla de Stainford
Se siente especialmente orgulloso es la del niño y su padre, hablando en la cama de este. La pieza corresponde realmente a solo una tercera parte del tercer movimiento de la música para cuerda, persecución y celesta de Bela Bartók, que parece como si la escena hubiera adaptado la composición a pesar de haberse filmado antes. El xilófono de la apertura, cuando Danny abre el espacio de la puerta, parece decir: espero no despertarle, aunque si lo despertara luego cuando un niño le pregunta: ¿no nos harás daño a mamá o a mí, verdad? El sonido vuelve oscuro y amenazador, aunque luego el clima cobra brillo cuando el padre replica: nunca te haré daño, nunca, nunca. Esta pieza de música corresponde realmente a una tercera parte del tercer movimiento de la composición, pero gracias al trabajo de la edición y la duración coincide exactamente con la escena que Jack y Danny hicieron. Es lo que menciona Shelley Bellow. Una muestra de las conexiones internas de la narración está en el hecho de la canción que acompaña la secuencia final, cuando la cámara se acerca a la foto antigua de Jack en un baile de época, en la misma que antes había amenizado la esplendorosa fiesta de Gold Room. Bueno, esto es toda la narración que podemos decir de esta exitosa película. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó este análisis de Resplandor, espero que veas la película, yo te la recomiendo. Es una pieza clásica de arte del terror. Si te gustó algo más, agrégate a mis redes sociales si quieres saber más de terror. Soy el señor Ismud y te deseo una excelente noche y dulces pesadillas. Hasta luego.